ser su padre? No. ¿No es cierto que a veces sabemos hijos que le sacamos gana a Dios? Somos tremendos. Y entonces, en lo que el Señor nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y el primer, digamos, pedido dice, santificado sea tu nombre. O sea que el deber de nosotros, antes de pedir algo para nosotros, es de santificar, glorificar el nombre de Dios. Venga tu reino. O sea, que el reino de Dios venga a mi vida, ¿sí? Y después sea hecha tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Tres cosas: santifica el nombre de Dios con tu vida, pida que el reino de Dios, que Dios reine en su vida, y entonces que la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, sea hecha también en su vida. Y cuando esas tres cosas sucedan, entonces el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Ahora sí pedimos para nosotros. ¿Sí ven? Las primeras tres cosas tienen que ver del deber de nosotros con Dios. Pero nosotros, cuando vamos a orar, invertimos las cosas y pedimos solo para nosotros. No glorificamos el nombre de Dios, no pedimos, no permitimos que Dios reine en mi vida, y la voluntad de Dios no es hecha. Pero quiero que Dios responda a mi oración. Y mire que Dios no nos enseñó así. Pero hoy, yo ya prediqué el otro día, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Bueno, ¿qué es santificar el nombre de Dios? Y un tema todo, ¿cómo podemos santificar el nombre de Dios? ¿Qué es que pidamos que Dios reine en mi vida? ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Voy a resumir un momentito sobre la voluntad de Dios, porque yo me voy a centrar hoy en el pan nuestro. El tema va a ser el pan nuestro de cada día. Ese. Vamos a pedir para nosotros. Y vamos a ver algo importante que a veces nosotros nos saltamos cuando miramos, porque hay unos detalles que no tenemos muchas veces en cuenta. Entonces, la voluntad de Dios, decía el profe Julio, si es un tema que ya con tiempo lo tenía así, ya tenía varios meses de tenerlo aquí escrito, el bosqueo en esta, y hoy me puse a revisar, dije, falta. No se ha hecho. Entonces, el pan nuestro de cada día, danoslo. Yo quiero preguntar una cosa. Vamos a suponer que se está haciendo un almuerzo en la iglesia, ¿sí? Bueno, para todos, grande. Y entonces estamos preparando y hace falta personas que ayuden a pelar las papas. ¿Y quién quiere ayudarnos? Y entonces llega, ¿cómo se llama el niño? Edison. Llega Edison. Y entonces tú sacas el cuchillo. Edison, ayúdame a pelar las papas. ¿No es cierto que no es correcto? No podemos darle un cuchillo a Edison o a un niño de 3 años que nos ayude a pelar papas, porque se va a hacer daño. ¿Tú le darías un cuchillo a un niño pequeño para que le ayudes? No, no lo haría. ¿Por qué no? Quizás Edison no entiende, él quiere ayudar a pelar papas, pero ¿por qué no me prestan el cuchillo? Yo quiero ayudar. Él no entiende por qué, pero nosotros sabemos por qué. Y eso pasa a veces cuando nosotros oramos y pedimos a Dios, le decimos, Señor, présteme el cuchillo, yo ayudo a pelar papas. El Señor dice, esa oración no se la puedo responder como tú la quieres, porque tú te vas a hacer daño con eso. Un día una mamá le llegó ante Jesús, dice que acercándose y le dice, Señor, yo quiero que estos 2 hijos míos en tu reino, uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué dijo Jesús? Mujer, no sabes lo que pido. Ella quería ver tus hijos allá, pero no era la voluntad de Dios, no era lo mejor para ellos.
porque ellos estaban contendiendo entre quién quería ser el mejor del grupo, el mayor en el reino de Dios, porque tenían en la mente de un reino terrenal al cual iban a tener un puesto donde iban a ganar buen salario. ¿Y qué mamá no le gusta que su hijo se gradúe, que traiga un título en la universidad y consiga el mejor empleo? A toda mamá y papá le gusta eso, que sus hijos. Pero el Señor dijo: mujer, tú no sabes. Primero, ni siquiera entiende qué es el reino de Dios. Y lo que está pidiendo no está en mi lado. ¿Acaso pueden beber la copa que yo he de beber? Sí, podemos. Dios mío, no sabía de qué se trataba. A veces nosotros pedimos cosas que no entendemos y pedimos a Dios. Pero el Señor dice, antes de que nosotros pidamos del pan de nosotros diario, dice que debemos pedir que la voluntad de Dios sea hecha. ¿Qué es la voluntad de Dios? Salmo 48, aquí donde ustedes me van a ayudar. Y primera de Juan 5, 2. Por aquí Salmo 48 y por aquí primera de Juan 5, 2 y después el 5. Voy a escuchar Salmo 48. ¿Alguien se lo sabe de memoria ya? ¿Cómo dice? Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. El salmista se deleitaba en hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios estaba escrita en el corazón. Entonces la voluntad de Dios tiene que ver con la obediencia a la ley de Dios. Y vean lo que primera de Juan 5, en primera de Juan 5, 2, ¿qué dice? Que a mí me gusta que ustedes lean. Yo lo tengo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. ¿Y qué cosa? Y el 5, ahora el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Muy bien. Entonces, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Así de que la voluntad de Dios es que obedezcamos su palabra, especialmente sus mandamientos. Ahora, cuando nosotros tenemos la disposición de estar de acuerdo con la voluntad de Dios, ahora el Señor Jesucristo dice: pidan, porque vamos a pedir conforme a su voluntad. Porque ya no va a haber egoísmo al pedir, como aquella mamá que pidió que sus hijos estuviesen uno a la derecha, otro a la izquierda, pero lo que estaba pidiendo eran beneficios materiales únicamente. Porque todavía no sabía y no había conocido que hay que bendecir o glorificar el nombre de Dios y que permitir que reine en nuestra vida, que si Él es rey, el que da la orden es el rey y nosotros somos siervos que obedecemos al rey, que estamos dispuestos de hacer tu voluntad. El Salmo 103, casi terminando los versículos, a ver si lo encuentro por acá, dice, versículo 20: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis obedeciendo a la voz de ¿qué? ¿Quiénes hacen eso? Los ángeles que son poderosos en fortaleza se deleitan en ejecutar la palabra y obedecer a Dios. Esto lo hace un ángel, los ángeles todos. Nosotros estamos preparándonos para ir a vivir a ¿dónde?
con Jesús, allá donde mora con sus ángeles, de servirle a Él. ¿Saben qué fue lo que le sorprendió al rey Nabucodonosor cuando estos jóvenes que no quisieron arrodillarse ante la imagen que él había levantado? Y cuando los echó al horno de fuego, ¿qué dijo el rey cuando vio que no se quemaron? Sadrach, Mesach y Abednego, salid siervos del Dios Altísimo. Porque no tuvieron temor de desobedecer al rey y obedecer al rey y no desobedecer a Dios. Dice que estuvieron dispuestos a entregar su vida antes que quedarle o fallarle a Dios. No importa que le fallaran al rey. Y por esa razón Dios hizo el milagro con ellos. Y entonces ahora el rey se convirtió, que eran siervos del Dios Altísimo. Eran verdaderos siervos, no eran hipócritas. Ellos, un verdadero siervo está dispuesto a quedar mal ante el que toque quedar mal, pero menos a Dios. Eso fue lo que hizo José, lo que hizo Daniel, lo que hicieron los patriarcas. Ahora, ¿por qué? Bueno, terminando otro texto más de la voluntad de Dios en Mateo capítulo 7, versículos 22. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre ¿qué hicimos? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, oradores de maldad. ¿Qué decía al principio? No todo el que me dice Señor, Señor, el 21, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Eso era lo que decía. Ahora, yo quiero esta palabra maldad. En el original no dice maldad. Aquí está mal traducido. Deberían haberla traducido. ¿Por qué? Porque yo ya la investigué. Y ella dice violadores de la Torá. ¿Y qué es la Torá? La ley. Originalmente dice apartados de mí, violadores de la Torá. Eso es lo que dice. Las traducciones no han querido colocar como debe ser. Porque exactamente los traductores no eran adventistas, eran personas que dicen que la ley fue abolida. ¿Y cómo van a colocar algo en contra de lo que ellos enseñan? Muchos me dirán en aquel día, no era, o sea, está hablando del futuro. Hacer la voluntad de Dios es estar dispuestos a obedecer su palabra toda, incluyendo los 10 mandamientos. No para salvarme, sino porque he sido salvo. Porque estas personas que le dijeron a Jesús eran personas cristianas, porque hacían milagros en el nombre de Jesús. Ahora, dice: danos el pan nuestro. Escuchemos bien este texto. Yo quiero que profe me lo coloque ahí. Vamos a ver algo. ¿Por qué? Sí, Mateo 6, el 26, ¿qué? 11. Danos hoy. No debería ser: Señor, dame hoy mi pan, porque es nuestro pan. Dame. O sea, no suena como mucha gente nuestro. ¿Por qué cree que Jesús se equivocó el traductor? No, ni Jesús. Si yo estoy pidiendo, el Señor dijo: cuando tú vayas a dar, entra tú en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto y Él te va a recompensar. Pero cuando el Señor dice que estoy orando, yo debo pedir no para mí solo.
Eso es lo que me está diciendo. Nuestro pan diario. No pido para un mes, para 8 días, sino pido el pan no para mí solo, sino que Dios me está dando una lección que yo debo, de lo que Dios me da, me va a alcanzar para compartir con alguien que no quiere. Que yo debo ser el instrumento de Dios por el cual Dios pueda responder a aquella persona que no tiene ese día para comer. Y Dios me da el pan, por eso nuestro, no digo el mío. Y estoy pidiendo para el día, porque mañana debo también pedir para mañana y pasado mañana para mañana. Y me está enseñando que debo depender de Dios cada día. Porque ¿qué tal, Señor? Dame el pan nuestro para este mes. Y en un mes volvemos a hablar, Señor. Cuando se me acaba el pan, vuelvo y me arrodillo. No, todos los días debo arrodillarme y decir, Señor, y debo honrar, bendecir el nombre de Dios, pedir, permitir que reine en mi vida, hacer la voluntad, tener esa disposición y pedir para ese día. Y sabe que si nosotros creemos y entendemos esto, lo creemos, yo creo que sería la solución para esos problemas de ansiedad. ¿Por qué le da a uno esa preocupación terrible, una ansiedad que no se la puede soportar? Porque está pensando en los problemas, cómo soluciono lo de mañana, pasado, va a llegar la factura de tal cosa, la cuota del banco, y una cantidad de cosas que llegan, los recibos, me van a cobrar, y no como tranquilo, Dios mío, y ya tanta gente dice, no puedo dormir, las preocupaciones. ¿Por qué tú no pides para el día de hoy? Tú quieres para todo el mes o todo el año. Y el Señor nos está enseñando que la solución para que yo no esté preocupado lo de mañana, pido el de hoy y mañana pido el de mañana y Dios me va a conceder. Por esa razón, si ve que el Padre Nuestro no solo era unas palabras para que nosotros recemos siempre, sino para que entendamos un mensaje que el Señor nos está enseñando de la forma correcta, cómo debemos dirigirnos ante Él. ¿Cuántas veces no, como dije antes, vivimos cargados con ansiedad tremenda, que no nos deja estar tranquilos? Y va usted donde la persona, el amigo, la persona de más confianza y le pone que tengo una angustia, tengo una preocupación, no sé, mire, ya casi me llega la fecha de la cosa. Tengo esto, tengo tanto, no sé, no tengo ni el mercado ya. Y el problema es que no tengo plata para comprarlo, y la plata estaba tranquila. Y esa angustia, y yo he aprendido en la vida que he llevado y en lo que he estudiado la Biblia, que no me preocupo mira, a veces tengo cuentas, todos tenemos cuentas que pagar. ¿Alguien no tiene cuenta que pagar? Llega el mes y usted no tiene que pagar arriendo, no tiene que pagar recibos. Bueno, los niños, el papá paga todo. Por eso Jesús dijo, sean como niños. Mire, Dios nuestro Padre se encarga de lo de nosotros. ¿Sí? Y entonces comenzamos a pensar en cómo hacer. Y entonces he aprendido que no, hago de todo humanamente, trabajamos honestamente. Y el Señor, ya he trabajado, esto, no ha llegado dinero, no viene nada, no han venido a reclamar las penas, miren, ahí están colgadas, Señor. Y tengo que pagar, así que yo ya hice lo mismo. Me acuesto y duermo, mi esposa da cuenta. Ella a veces se levanta a las 3 de la mañana y va y trabaja y llega a las 5 a acostar el trabajo y yo no me doy cuenta. Dormido, como si no me preocupa de nada. Y yo le digo al Señor, y si ya le dije al Señor, yo sé que el Señor no me va a hacer quedar en vergüenza, ¿no es cierto? Y me acuesto y duermo con una tranquilidad, porque confío de que Él, como hizo hoy,
Y es que nos cuesta porque nosotros queremos muchas veces dar la solución a las cosas de acuerdo a nuestra fuerza. Y aprendamos, Señor, a ser agradecidos con Dios. Del pan que el Señor nos concede, también alcanza para, si hay alguien que no tiene, darle una partecita, porque pedimos para 2 personas o más. No pedí para mí. Hay tantas personas que viven cargadas de dificultades, de tristeza, de angustia, hasta de depresión, porque y llega alguien a pedir una pequeña ayuda o quizás no tiene a dónde, algo que necesita. La Biblia dice que debemos ser hospedadores. Nosotros no queremos trabajar, así como yo trabajo, ¿no? Yo recuerdo que a alguien le iban a pedir una ayuda en la vereda antiguamente donde vivía, y esta persona siempre decía eso, que trabajen así como yo trabajaba. Yo tengo porque trabajo. ¿Y por qué no trabajan? No tienen 2 manos y 2 pies igual que yo. Y no por ahora, que una ayuda para ellos. Que trabajen. Y saben que Dios nos está enseñando a nosotros no ser egoístas. El apóstol Pablo decía que era más bienaventurado darte, recibir y aprender de la ley de Cristo. Nuestro pedido entonces debería ser: hágase tu voluntad y ayúdame a depender de ti cada día. ¿No les parece? El Señor Jesucristo, cuando me dice: entra en tu aposento y cerrada la puerta y ora a tu Padre, yo quiero que dé un pensamiento a ver quién se acuerda, porque sé que lo han leído mucho. Este pensamiento lo saqué del Espíritu de Profecía, ¿sí?, de uno de los tantos libros de Elena de Juan. Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación y por su providencia. Naturaleza y por su revelación y su providencia. Y la influencia de su espíritu. ¿Cuántas cosas? 3. Bueno. Pero, hay un pero. Esto no basta. Necesitamos abrir nuestro corazón a fin de tener vida y energía espiritual. Y esto se aplica, y precisamente Elena de White cita el Padre Nuestro. Cuando yo entro en mi aposento y cierro mi puerta tras mí, porque voy a orar en privado, voy a hablar con quién, con Dios. Y ahí leí todo el capítulo, dice de que yo debo, ahí le puedo hablar a Dios todo con relación a mi vida. Nadie tiene derecho a enterarse que yo estoy hablando con Dios. Por eso cierro la puerta. Es la oración que hago en privado con Dios. Esa oración que el pastor, el propio Julio Sabe, nos enseñaba que debemos nosotros, aparte de orar por otros, porque muchas peticiones de orar, nos arrollamos, oramos, pero esa oración, sí, estamos intercediendo por alguien, pero necesito yo arrodillarme, cerrar mi puerta y hablar con Dios para recibir energía espiritual, capacidad. Esa oración que Jesús se apartaba de sus discípulos y amanecía ya en la mañana hablando con su Padre. Esa, diferente. Decía el pastor, si no tuvieron tiempo de estudiar por lo menos la lección o la matutina, pero por lo menos hicieron esta es más importante que cualquier otra cosa. Bueno, la estudio en la tarde, pero que esta no se nos pase, la oración privada con Dios. Y entonces termina el párrafo, dice: debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Dios nos habla por la naturaleza y la revelación por su
y la revelación, por su providencia y la influencia de su Espíritu. Pero esto no basta. Necesitamos abrir nuestro corazón a fin de tener vida y energía espiritual, y debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. El primer párrafo de uno de los capítulos del libro. ¿Quién dijo camino a Cristo? Profe Abraham merece un premio. Bueno, lo debemos. Capítulo 11 del camino a Cristo. Dice, podemos comunicarnos con Dios del título. Todo el capítulo. Por eso este tema estuvo basado en ese capítulo. Así que, hermanos, les invito a que ahora lo escuchen en audio. Díganle a YouTube, capítulo 11, camino a Cristo, y él le va a dar la lectura. Escúchenlo bien detenidamente y se darán cuenta de cuánto nosotros, miserables pecadores, como dice el NFI, no oramos nada. Cuando Dios tiene un almacén así lleno, rebosante de cosas que necesitamos para nosotros, pero no puede dar, porque nosotros no nos interesa eso, porque no queremos tener comunión con Dios. Puede ser que no hagamos muchas cosas, pero si a nosotros aprendemos a tener comunión con Dios, esta iglesia cambia. Aquí dejan de haber chismes. ¿Alguien le ha molestado por ahí tanto chisme? ¿No es cierto? ¿Qué cosas? No va a haber problema que en una junta de iglesia tengamos observaciones, un punto, y de repente alguien salga bravo que no era de la junta, por la observación que hicimos internamente dentro de la junta. Alguien fue y habló cuando no debería decir las observaciones para tener en cuenta. Nadie estaría bravo porque, ay, a mí Dios este año no me puso cargo. Dios sabrá por qué. Porque si aprendemos a depender de Dios, todas esas cosas se van a acabar. No tenemos que preocuparnos de decir, hermano, la vestimenta es así, eso no agrada. No, eso se va a eliminar. Porque automáticamente cuando nosotros miramos la voluntad, entonces nos ponemos en sintonía con Dios y aprendemos, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces preocupémonos, hermanos, de tener comunión con Dios, yo y Dios. De eso, que sea nuestro primer trabajo, como dice el camino a Cristo. Cualquier cosa puede faltar menos eso, así como cualquier cosa nos puede faltar, pero el desayuno y el almuerzo no pueden fallar en el día. O alguien no desayuna y almuerza y se le olvidó que hoy no desayunó, no almorzó. No es cierto que no nos olvidan, porque la barriga nos avisa. Entonces nuestro alimento espiritual no debe olvidarse. ¿Les gustaría, hermanos, depender más de Dios? Cerrar su puerta y hablar con Dios, contarle toda su vida a Dios y decirle, Señor, es que ni siquiera me da ganas de orar. Es más divertido ver videos en el teléfono, Señor. Dígale a Dios, para mí sí, para nuestra naturaleza pecaminosa es más divertido eso. Pero nosotros tenemos que ir al trabajo, aunque no nos dé ganas de ir a trabajar. ¿Por qué? Que no lo perdemos, y si lo perdemos, entonces, ¿con qué pagamos el arriendo? ¿Con qué pagamos los servicios? ¿Con qué comemos? No, nos toca, sí o sí, pero tengo que ir a trabajar, ¿no es cierto? Metámonos en la mente eso, sí o sí me tengo que orar, porque si no un día me voy a perder el cielo, sí o sí, y yo quiero el cielo. Y entonces el Señor hará una obra grande en nosotros, y vamos a ver los resultados grandes, y los milagros que Dios va a hacer, tremendos. Y va a venir gente a decir, ¿sabes esos hermanos? Gente que nunca ha venido, yo voy allá, yo quiero ir allá a esa iglesia. Porque allá oran. Mire, los apóstoles, después de que aprendieron a depender de Dios y dejaron todas sus envidias, sus habladurías entre ellos, después de la muerte de Jesús, que tuvieron los 40 días de oración antes del Pentecostés,
que fueran 50 días, pero eran totalmente diferentes. El apóstol Pedro pasaba y había un enfermo y la sombra de Pedro pasaba por encima del enfermo y el enfermo desanaba. ¿Se acuerdan? Tremendo. El Señor Jesucristo le ha dicho: obras mayores que estas harán ustedes. ¿Cuándo Jesús con la sombra sanó a un enfermo? Nunca. Pero Pedro con la sombra de él sanaba enfermos. Le pasaba la sombra o un pañuelo o cualquier prenda, la llevaban y se la colocaban al enfermo y el enfermo desanaba. Ellos no tenían que hacer nada, solo tenían que vivir en comunión diaria, en oración con Dios. Y el resto Dios lo hacía los milagros. Y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos cada día. ¿Por qué? Porque aprendieron finalmente. ¿Cree que nosotros podemos aprender también? Yo creo que sí podemos aprender. Y si nosotros tomamos la decisión de ser como hicieron ellos, vamos a estar preparados. El Señor va a venir pronto. Claro, el diablo no lleva a los. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, vamos a padecer persecución, pero el Señor va a venir pronto.